El doctor Michael McKee compareció hoy por primera vez en Ohio ante el tribunal, de forma virtual. Él es el cirujano vascular arrestado más de una semana después de supuestamente conducir durante horas hasta Ohio. Entró en la casa de su exesposa y su esposo y les disparó hasta matarlos en la noche. Esto se supo hoy en la corte. ¿Qué sigue en este doble asesinato? Seguimos el caso con Law and Crime. Soy Chris Stewart. Hoy hubo una comparecencia rápida en la corte para el doctor Michael David McKee y pudimos verlo por primera vez desde entonces. Fue trasladado a Ohio para enfrentar cargos por presuntamente haber matado a su exesposa y a su esposo el 30 de diciembre. Ahora, este es McKee apareciendo desde la cárcel por videollamada para su lectura de cargos hoy en Columbus, Ohio. Esta audiencia duró solo unos minutos. Si McKee se levantó, no mostró emoción ni habló desde la cárcel. Está acusado de 4 asesinatos agravados y un robo agravado. También está acusado de usar un silenciador en los asesinatos de Spencer y Monique Tepe. Más adelante les contaré lo que dijo el abogado de McKee hoy en la corte. Esta es la abogada que defenderá al doctor Michael McKee, una abogada de Columbus llamada Diane Menashe. Si les parece familiar, es porque ha estado en este programa varias veces, brindando su experiencia legal en casos ajenos a ella. Ha participado en otros programas de Law and Crime. Es una abogada muy respetada y de alto perfil en Ohio, con experiencia en casos importantes. De hecho, no es la primera vez que ella lleva un caso de alto perfil donde un doctor de Ohio fue acusado de asesinato. El otro caso es muy distinto al del doctor Miguel McKee. Estas fotos son de 19 cuando ella defendió. Un doctor llamado Guillermo Hussel. Hussel fue acusado de recetar grandes cantidades de fentanilo a pacientes, y Hussel fue acusado inicialmente de 5 cargos de asesinato. 11 cargos fueron desestimados antes del juicio, pero aún enfrentaba 14. En 2022, un jurado declaró a Hussel no culpable de esos 14 cargos de asesinato. Menashe enfrenta una situación distinta, una pelea diferente relacionada con el doctor Miguel McKee y las nuevas acusaciones en su contra. McKee, cuyo pasado investigamos recientemente, lo sabemos. Él estuvo casado con Monique Tepe. Su apellido de soltera era Sabatersky y se casó a los 15 años. El matrimonio terminó rápido. Menos de 2 años después de casarse, se divorciaron. Llevaban meses separados antes de que el caso llegara a tribunales en 2017. Los documentos indican que Monique dejó a McKee más de 6 meses antes de solicitar el divorcio. Ella volvió a Ohio, su lugar de origen, mientras él permaneció en Virginia haciendo una residencia en cirugía. El tribunal concedió a Monique el divorcio por incompatibilidad. Los dos se mudaron a Virginia cuando se casaron porque McKee estaba continuando su educación con una residencia en una escuela de medicina en Roanoke, Virginia. En el divorcio, McKee obtuvo la casa y Monique regresó a Ohio para seguir con su vida. Al revisar ese caso, antes de que arrestaran a McKee, supimos que Monique ya había estado casada. Al revisar el caso de divorcio en línea, todo parecía bastante amistoso. Sobre los divorcios y su complejidad, este en papel se resolvió rápido y sin mayores problemas, considerando que es un divorcio. Claro que los documentos solo reflejan parcialmente lo que ocurría en un matrimonio. Ahora, sabemos que se cree que el matrimonio, hasta cierto punto, según lo que hemos escuchado de la policía, jugó al menos algún papel en lo que ellos creen que les pasó a Spencer y Monique Tepe, porque cuando la policía dio una conferencia de prensa, dijeron que consideraban sus asesinatos como un acto de violencia doméstica. Chicos, rápido, quiero ponerme serio, porque la deuda de tarjeta de crédito es algo con lo que demasiadas personas están lidiando. Nunca debería ser algo común, pero es algo que puede sentirse como una trampa. El patrocinador de hoy, PDS Debt, ayuda a las personas a luchar contra esto, ya sean tarjetas de crédito, préstamos personales o facturas médicas. PDS Debt tiene opciones personalizadas para ayudarte a pagar tus deudas más rápido. No piden puntaje de crédito mínimo y cuentan con calificación A+ del Better Business Bureau. Todos sabemos que la deuda de tarjetas de crédito es un problema
Y puede que conozcas personas que están luchando con eso, buscando una salida. Esto puede ser la respuesta, porque es tu dinero, es tu futuro. No dejes que el sistema decida por ti. Estás a segundos de estar libre de deudas. Obtén tu evaluación gratuita y encuentra la mejor opción para ti ahora mismo en pdsdev.com/OTC. Eso es pdsdev.com/OTC. pdsdev.com/OTC. Familiares de Tepe revelaron que McKee abusó verbalmente de Monique durante su matrimonio. Rob Misla, cuñado de Spencer Tepe, le comentó esto a mi colega Angela Levy en Law and Crime. Conocimos a Monique en el 18, cuando Spencer nos la presentó por primera vez, pero estábamos bastante seguros debido a um, solo por lo que Monique nos dijo de ella en sus historias. Ella nunca lo llamaba por su nombre, solo se refería a él como su ex esposo y la verdad decía que era un monstruo abusivo emocionalmente y amenazante. Y ya sabes, hizo todo lo posible por salir de esa situación, conoció a Spencer y vivió una vida muy feliz. Pero no puedo hablar por Monique, pero sé que eso la cambió como persona y tal vez siempre estuvo en el fondo de su mente. No lo sé. No está claro cuál era la perspectiva de McKee sobre la relación. Desde su arresto, no ha hablado de su matrimonio, pero una mujer que dice haber salido con McKee habló recientemente en TikTok. Su publicación ha sido eliminada, así que vamos a respetar su privacidad. También nos hemos puesto en contacto con ella para obtener comentarios y no hemos recibido respuesta. En esa publicación de TikTok, ella mostró fotos con McKee como prueba de su relación y afirmó que comenzó cuando tenía 17 años. Desde finales de ese año hasta gran parte de 2018, McKee llegó a conocer a su familia. En su publicación, ella dice que se conocieron en la residencia porque ambos estaban en el campo médico a los 17, poco después del divorcio de McKee y Monique. Añadió que, según McKee, él era la víctima en el divorcio, que un día llegó a casa y Monique ya no estaba, ella misma se había ido, se había llevado al perro y eso fue todo. Él estaba sorprendido de que eso hubiera pasado, sea cual sea la verdad de cómo terminó ese matrimonio. La policía de Columbus reiteró que lo ocurrido el 30 de diciembre de 2025 con los Tapis fue violencia doméstica. Técnico de la policía de Columbus, O7. Sí, me gustaría solicitar una revisión de bienestar para una persona en su domicilio. Esta historia es muy horrible y difícil de comprender. Por un lado, es porque Monique y Spencer Tepe eran una pareja muy querida por muchos. No solo tenían muchos amigos, también eran padres de dos niños de 4 y 1 año, niños que ahora crecerán sin sus padres por lo que sucedió. Pero también, lo que es difícil de comprender es lo impactante que es que algo así pueda suceder. Quiero decir, cuando escuchas la primera llamada que hizo el jefe de Spencer alrededor de las 9 de la mañana en diciembre 30 y la persona que despacha tiene dificultades para creer que esto pueda ser algo más que un caso de persona desaparecida. Spencer, quien trabajaba conmigo, no vino hoy y no logramos contactarlo a él ni a su familia. No se presentó a trabajar. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Tiene problemas médicos? No, siempre ha sido confiable. Nadie de su familia responde ni podemos contactarlos en su casa. Estoy en Florida, soy el dueño, mis empleados me avisaron que él no estaba y es quien dirige la oficina. Spencer Tepe era dentista recientemente, dos Gollum de Believov, y esta historia comenzó el día 30. Cuando Tepe no se presentó a trabajar, sus compañeros estaban increíblemente preocupados porque él era alguien que siempre se presentaba a trabajar. Así que terminaron llamando al jefe de Spencer, quien dijo que él estaba de vacaciones en Florida. Y eso no era nada típico de Spencer, no estar en la oficina y no avisarle a nadie. Y lo que fue aún más preocupante fue que tampoco podían comunicarse con Monique. ¿Cuál es la emergencia ahí? ¿Policía o médica?
Tal vez ambas, no sé, ya me cansé de decirlo. Tuvimos una llamada ahí, tocaron la puerta principal y la trasera varias veces y nadie respondió. Nadie responde. Escucho niños adentro y creo que uno gritó, pero no podemos entrar por ahora. No sé si debo romper la puerta, entrar o qué hacer. ¿Estuviste cuando la policía estaba afuera? No, acabo de llegar hace 5 minutos. Está bien, de acuerdo. Bueno, te lo vamos a enviar de regreso. El despachador dudaba si este caso era solo rutina, por eso no estaba seguro. El oficial enviado a la casa de los Tepe para un chequeo de bienestar fue primero a la casa equivocada. Video de la cámara corporal publicado por la policía de Columbus, donde el oficial está en una casa a unas cuadras de distancia, alrededor de las 10 de la mañana del 30 de diciembre, más de una hora después de la llamada inicial al 911 del jefe de Spencer. Un amigo de los Tepe fue a su casa preocupado y, según la policía, entró y subió las escaleras. Hallaron a los dos niños ilesos, de 4 y 1 año, ahora al cuidado de la familia. Después, ese amigo vio el cuerpo de Spencer Tepe en un cuarto del segundo piso. Nuestro jefe no se presentó a trabajar, no hemos podido comunicarnos con él durante 3 horas. Estamos en el lugar y podemos escuchar. Hablé con alguien ahí. Solo quiero saber si alguien llamó. La policía informó que Spencer y Monique recibieron varios disparos. Detectives recogieron casquillos en la escena, pero el sospechoso. La investigación apenas iniciaba. Supimos de una cámara policial cerca de la casa de los Tepe, pero no se sabe si grabó algo útil. La policía pidió al público videos de vigilancia de casas de esa época, pues cree que Spencer y Monique fueron asesinados. Pidieron al público videos grabados entre las 2 y 5 de la mañana del 30 de diciembre. Aquí la policía logró un gran avance en el caso. Una cámara Nest grabó a un hombre de ropa oscura caminando en el callejón tras la casa de Spencer y Monique, cerca de la hora de su asesinato. Era una persona de interés para la policía, con una forma de caminar peculiar y mirando en sentido opuesto a la cámara. ¿Era este el asesino o solo era alguien que tal vez iba caminando a casa desde un bar en medio de la noche? El día anterior, Año Nuevo, esa noche las temperaturas estaban en los 20. En enero, la policía hizo un arresto y fue una sorpresa. Un hombre fue detenido supuestamente en un Chick-fil-A del condado de Winnebago, Illinois, a más de 7 horas de Columbus. Y ese sospechoso era el doctor Miguel David McKee, el ex esposo de Monique. La policía informó que fue arrestado cerca de su trabajo en un centro médico en Rockford, Illinois, a hora y media de Chicago. Este fue un ataque relacionado con la violencia doméstica. Como sabemos, McKee es el ex esposo de Monique Tepe. El vehículo del sospechoso aparece en la videovigilancia del vecindario antes y después de los asesinatos. Los detectives vincularon este vehículo con McKee. El vehículo fue hallado en Rockford, Illinois, y había pruebas de que McKee lo tenía antes y después de los homicidios. También podemos decir que se tomaron varias armas de la propiedad de McKee. Y hay un vínculo preliminar de nuestro Nibin con una de las armas que la relaciona con los homicidios. Hemos reconstruido el pasado de McKee desde su arresto. Sabemos que creció en Zanesville, Ohio, una ciudad de unos 25,000 habitantes, a 1 hora al este de Columbus. En una publicación eliminada de TikTok, una mujer dijo que McKee le contó que era adoptado. Otra persona que creció con él me confirmó lo mismo. Los registros de adopción no son públicos, así que no puedes buscarlos. Por ahora, solo hay anécdotas sobre la vida familiar de McKee. Si es cierto, no sabemos cuáles son las circunstancias de su crianza, ni por qué fue dado en adopción, ni cuándo fue dado en adopción. Veremos qué surge conforme avance el caso. Personas que lo recuerdan nos dijeron que lo que hace que todo esto sea tan impactante es que era increíblemente inteligente, aunque fuera un poco torpe socialmente. Se graduó como el mejor de su clase, fue académico de mérito nacional y recibió mención honorífica estatal en fútbol americano. Su currículum era destacado.
Se fue de Zanesville a Columbus para asistir a la Universidad Estatal de Ohio. Fue estudiante de primer año, más o menos en 2006. Se graduó de la licenciatura ahí y luego se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio en 2014. Y en el camino conoce a Monique Sabatursky. Encontramos fotos de Facebook de ellos de alrededor de 2013, cuando debieron haber estado saliendo. McKee, al parecer, eliminó un perfil de Facebook y no se sabe cuándo se desconectó. McKee vivió en Virginia de 2015 a 2020 y durante ese tiempo, en 2017, se divorció de Monique. Después de eso, se ha informado que hizo una residencia quirúrgica en 2022 en Maryland. Puedes ver, para convertirse en cirujano vascular, el tipo de médico que trabaja con venas y arterias. Se necesita mucha educación, aproximadamente años, para llegar al punto en que realmente eres un cirujano. Pero parece que después de esa residencia, en 2022. Aquí es donde las cosas, al menos según lo que hemos podido encontrar, empiezan a volverse confusas sobre exactamente dónde ha estado McKee y qué estaba haciendo. Entonces, sabemos que tiene licencias quirúrgicas activas en Illinois, donde vivía en el momento de su arresto, así como en California, y no está claro si alguna vez vivió realmente en California. No necesitas vivir en ese estado para tener una licencia para ser cirujano ahí. Ahora sí sabemos que vivió en Las Vegas. Aquí es donde el historial y perfil impecable de LinkedIn de Miguel McKee empieza a parecer sospechoso. Hay una demanda por mala praxis contra Miguel McKee, presentada en 2024, relacionada con un procedimiento de 2023. Un paciente afirmó que le colocaron un catéter incorrectamente, que se rompió y dejó un fragmento de más de 20 centímetros en su cuerpo. Miguel McKee no realizó el procedimiento, pero la demanda lo menciona por ser responsable de capacitar al empleado que sí lo hizo. La situación se complica cuando la empresa contratada para entregarle los documentos y la demanda enmendada intentó localizarlo. Entonces, en los documentos que tenemos de la corte en Las Vegas, se detallan 9 ocasiones en las que las personas que intentaban entregarle los documentos a Miguel McKee trataron de encontrarlo y no pudieron hacerlo, así que necesitaban entregarle físicamente estos documentos y simplemente no pudieron encontrar al tipo. Esto empezó en septiembre del año pasado, unos 3 meses antes de que supuestamente matara a Monique y Spencer Tepe. El día 30, el hombre fue a la dirección de McKee para entregar documentos, pero no obtuvo respuesta. Todo estaba en silencio a las 7:30 de la mañana. Al día siguiente, regresa con los documentos a las 7:45 de la mañana. Esta vez, escribe que parece que había alguien en casa. Cita: escuché la televisión. Cuando toqué, se apagó. Toqué el timbre y llamé varias veces sin respuesta. 8 días después, el 9 de octubre, la entrada dice que hablaron con un hombre llamado Dr. Pedro Carabella en Las Vegas Surgical Associates. Ese es el grupo quirúrgico para el que supuestamente trabajaba Miguel David McKee. Y esta fue la parte que realmente fue impactante, porque su compañero de trabajo dice, cito, dijo que no tiene idea de dónde está el doctor Miguel McKee ahora. Dijo que simplemente desapareció. Miguel McKee no era solo un empleado de bajo nivel de este grupo médico. Este hombre era un cirujano vascular y según la gente en la clínica simplemente se había ido. Y el abogado que presentó esa demanda habló con WSIX, una estación de televisión en Columbus, y dijo que creen que la dirección que el grupo quirúrgico les dio para Miguel McKee no era una dirección real. Ellos llaman a esto algo único y también mencionaron que si eligieras una profesión médica para acusar a alguien de los crímenes de Miguel McKee, un cirujano vascular sería de los últimos en sospecharse de un doble asesinato. Volviendo a los intentos de contactar a Miguel McKee, ese día el notificador regresa a la dirección relacionada con McKee. De nuevo, no había nadie en casa. Además, la licencia médica de McKee para Nevada expiró en junio de 25, según el documento. Buscaron otra dirección en Las Vegas, pero al ir a esa casa el 20 de octubre de 25, una mujer abrió la puerta, dijo que McKee no vivía ahí y que no sabía quién era. Luego, McKee se mudó a Chicago y trabajó en un centro médico en Rockford.
El grupo OSF St. Anthony informó a medios locales que coopera con la investigación. Surgen dudas sobre el trabajo que Miguel McKee realizó y la frecuencia en los días antes de su arresto. No se sabe si ese grupo médico conocía la demanda por mala praxis que mencionaba a McKee. La policía afirma que el 29 o 30 de diciembre, Miguel McKee manejó de Rockford a Columbus, un trayecto de unas 7 horas. Sale de un vehículo y presuntamente irrumpe en la casa de Monique y Spencer Tepe. Dentro, les dispara varias veces en su dormitorio del segundo piso. Después regresa al vehículo y maneja a Illinois. La policía rastrea a la persona de interés hasta el auto, la misma que vemos en el callejón cerca de la hora en que Spencer y Monique fueron asesinados. La policía cree que la persona de interés es el Dr. McKee, ya que el auto en el que viajaba estaba a su nombre. Y dicen que llegó a Columbus poco antes de los asesinatos y luego salió de Columbus poco después. McKee fue arrestado en enero y tuvo una breve aparición en la corte la semana pasada, donde renunció a su derecho de extradición, lo que significa que estaba listo para que las autoridades de Ohio vinieran por él y lo llevaran de regreso al estado Buckeye. Y eso preparó el escenario para el viernes. McKee apareció por videollamada para la audiencia en la Corte de Apelaciones Comunes. Estuvo en la sala de la cárcel y escuchó su caso ante la corte. Fue breve. Aquí está. Buenas tardes, su señoría. Stephen Schott, Dan Lender, Sheila Favor por el Estado. Primer caso, Estado de Ohio versus Michael McKee. S6, CR2, 5, 3. Hay 5 cargos. 4 cargos de asesinato agravado, delitos graves no clasificados y un cargo de robo agravado, delito grave de primer grado. Cada cargo incluye especificación de arma de fuego de 3 y 6 años. Cancelado, preséntese. Gracias, su señoría. Diane Manashi en representación de Michael McKee. Gracias, su señoría. Con respecto a las acusaciones, reconocemos haberlas recibido, renunciamos a la lectura y, por favor, nos declaramos no culpables de todos los cargos contenidos en ellas. También renunciamos a la fianza en este momento, aunque ciertamente nos reservamos el derecho de plantearlo en una fecha posterior. El formulario de declaración de no culpabilidad ha sido completado y firmado en nombre de mi cliente. Nada más. Gracias, abogado. Firmé la declaración de no culpabilidad y el formulario donde renuncio a la fianza. ¿Algo más? Gracias. Gracias, jueza, gracias. El abogado de McKee afirmó que él se declaró no culpable y no pidió fianza en la audiencia. Nos acompaña Sky Lázaro, abogada defensora penal, para hablar del caso. Gracias por estar en Law and Crime. Este es un caso de alto perfil, y muchos de estos casos de alto perfil comienzan con un misterio que se va desarrollando, y de repente tenemos a un sospechoso, y ahora él está en Ohio y va a enfrentar estos cargos muy graves para su defensa. En este punto, ¿qué es exactamente lo que está haciendo un abogado defensor penal? Sabiendo eso, si esto llegara a juicio, quiero decir, probablemente sería dentro de años. ¿Verdad? Falta para el juicio. Un gran jurado ya escuchó parte de la evidencia y emitió una acusación. Esta primera comparecencia ante el tribunal será solo para que él declare. Ahora su abogada solo busca averiguar con quién hablar. Probablemente está formando un equipo a su alrededor de investigadores o si va a traer a otros abogados, cosas por el estilo, realmente solo preparándose para el caso. Quizá tengan pruebas iniciales que dio la fiscalía. Quizá no, pero podría estar pasando eso. Realmente buscas sentar las bases para empezar. ¿Cuáles son los primeros pasos? Cuando alguien como Miguel McKee enfrenta cargos graves, sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Solo hemos escuchado la versión de la policía y lo que ellos dicen, que lo vincula, según ellos, con lo que le pasó a Mónica y a Spencer Tepe. ¿Cómo son esas conversaciones, esas primeras conversaciones, cuando tomas un cliente así y solo están él y tú en la sala y estás tratando de averiguar qué pasó? Sabes, mucho de eso es realmente crear una relación de confianza con tu cliente antes de siquiera entrar en, oye, ¿qué pasó aquí? O ya sabes, esto sucedió. O incluso si alguna vez vas a preguntarle a tu cliente, ¿esto sucedió? ¿Sabes? En realidad, lo que estás haciendo es crear una relación de confianza con la clienta, ya sabes, ella. La abogada que contrató es defensora privada. Entonces, alguien de la familia o alguien se acercó a ti y te ofreció pagar tus honorarios para tomar el caso.
pero todavía hay un nivel de confianza que se tiene que construir entre, ya sabes, una abogada y una clienta, ya sea una defensora pública asignada o una abogada contratada de manera privada. Tu clienta, de verdad, tiene que haber mucha confianza ahí. Tu clienta tiene que confiar en ti para que tomes las decisiones correctas y así no pasen todo el caso peleando. Estas primeras conversaciones son más sobre la persona que sobre el caso. Este es un caso de homicidio. Probablemente no salga bajo fianza y quizá argumente en detención. Probablemente obtiene información biográfica, pero es más sobre construir una relación. ¿Qué implica la decisión como abogado defensor penal de si quieres o no hacer la pregunta de ¿lo hiciste? Creo que eso probablemente es una preferencia personal dependiendo de los abogados y cuándo quieren hacer esa pregunta, ya sabes. Antes de conocer el caso o tener informes policiales o investigación, no conviene hacer demasiadas preguntas. Y la razón es que no quieres ponerte en una posición en la que tengas un conflicto de intereses y te saquen del caso. Cuando le haces muchas preguntas a tu cliente, la gente suele asustarse al principio y puede que no te cuenten toda la historia o, ya sabes, pueden pensar que se están protegiendo al contarte una versión diferente de la historia. Aprendes algo que no puedes ignorar, lo cual puede ponerte en una mala posición al representar a alguien y hasta obligarte a dejar el caso por conflicto de intereses. Recibo seguido la pregunta, ¿estás sentado en la sala con alguien? No hablo de alguien en específico. Miguel McKee, hablaremos de la evidencia que la policía dice tener, pero solo en general. Si un cliente dijera que lo hizo, ¿cómo te afecta eso como abogado al poder defender a esa persona? Si ellos han sido sinceros contigo y te han dicho que específicamente sí cometieron el delito del que se les acusa. Ningún abogado puede hacer que alguien mienta bajo juramento. Si tu cliente admite el hecho, aún puedes representarlo. Eso no impide combatir pruebas, pelear supresiones o hacer el mejor trabajo posible para ellos. No puedes ponerlos en el estrado y dejar que digan yo no lo hice. Así que realmente ese es el efecto que tiene. Solo cuida cómo procedes en el caso para seguir cumpliendo tus deberes éticos ante el tribunal. Sí, y de nuevo, no sabemos cómo fueron las conversaciones con Miguel McKee. Y hasta que veamos todas las pruebas presentadas por ambas partes, veremos cuál va a ser su defensa. Ahora, hemos escuchado a la policía y parece que, a través de cámaras de video y luego el registro del vehículo, hasta luego dicen que algunas armas encontradas en su casa tienen un vínculo preliminar con la escena del crimen. Parece que las autoridades también mencionan que él estuvo casado con Monique Tepe. ¿Qué te llama la atención en este momento sobre el caso al que la defensa de Miguel McKee va a tener que enfrentarse? A medida que esto continúa, Según lo que se sepa de su relación, eso será clave. Ya sea que esto haya sido solo un impulso, si él la había acosado, si la había seguido o algo así por el estilo. Con los años creo que esto ha sido lo más difícil de superar. Sé que hay pruebas balísticas preliminares que coinciden con las armas. Creo que hoy en día hay muchos testimonios de expertos sobre eso y no es exactamente como queremos creer. Es, ya sabes, ver programas de televisión sobre cómo relacionan, ya sabes, ciertos casquillos con crímenes y cosas así. Creo que la parte más difícil será si de verdad es él y el auto en la grabación de vigilancia, porque ¿por qué estaría ahí sin una muy buena razón? No está cerca de su casa, su trabajo, ya sabes, nada por el estilo. Parece coincidir con la línea de tiempo, al menos por lo que dicen al principio. Entonces creo que cuando eres abogada defensora, esa es la parte más difícil que vas a tener que superar. Es, ya sabes, ¿era él en el auto? ¿Es ese su auto? ¿Por qué estaba ahí? Ese tipo de cosas. bueno, exactamente, especialmente si lo sabes. Entonces, la policía dice que pudieron rastrear ese vehículo hasta Rockford, Illinois, donde él vivía y donde él trabajaba. Sé que vivía en Chicago. Sin duda, esas preguntas las querría responder un jurado si llegamos a ese punto. Otro aspecto también, ¿sabes? La defensa criminal puede ser difícil, pero por eso la gente buena la elige. Debe ser muy hábil en ello. Y solo pienso en los tipís, y tienen esta imagen pública, y eran increíblemente queridos, eran amados,
eran estos grandes padres. Y cuando vas como abogado defensor penal, ¿cómo manejas eso? Sabiendo eso, si fuera una historia, ellos serían los protagonistas para el público. Estás defendiendo a alguien acusado de ser el antagonista. ¿Cómo manejas esa dinámica en la corte sin hacerlo de una forma que ya conoces? Sé que hablamos anticipadamente de un juicio con jurado, pero hacer enojar al jurado al cuestionar la credibilidad de las víctimas de este delito. Eso es algo que debes considerar desde el inicio, porque eso va a marcar el tono de cómo al menos manejas el caso o manejas a la prensa o manejas lo que pones en tu sección de hechos. Porque eran personas muy queridas y este es un crimen muy trágico y sus 2 pequeños hijos estaban ahí. Quiero decir, no hay mucho peor en cuanto a una historia de víctimas muy conmovedora y hace que el público, hace que sea muy fácil odiar a tu cliente. Así que tienes que ser muy, muy cuidadosa de mantenerte alejada de cualquier cosa que pueda, ya sabes, ser de alguna manera irrespetuosa o algo así hacia estas personas. Ahora, quién sabe, puede que salga algo durante el descubrimiento. Estos casos de vez en cuando toman un giro inesperado, especialmente cuando es así de la nada. Todos estos años después, ya sabes, quién sabe qué es lo que realmente ya sabes qué es lo que realmente se va a encontrar y tal vez eso cambie las cosas. Pero creo que al principio, y especialmente durante el juicio, tienes que tener mucho cuidado de no atacar a las víctimas en estos casos, ni a las familias de las víctimas, porque el jurado te va a odiar solo por ese hecho. Así que solo tienes que enfocarte en si las autoridades hicieron bien su trabajo. ¿Sabes? Todos lo hicieron bien sin errores. ¿Sabes si faltó algún informe o hubo algún error? Insistes en ese tipo de cosas durante toda la defensa y el juicio y te mantienes lo más alejada posible de, ya sabes, generar simpatía adicional por las víctimas. De verdad. Sí, y quiero decir, es una cuerda floja muy, muy tensa por la que tienes que caminar en esa situación. Cuando se trata de un caso de alto perfil como este y hay tanta publicidad, ya sea en programas de crímenes reales como este o los medios nacionales tradicionales también lo están siguiendo. ¿Cómo manejas eso a largo plazo? No solo hoy, y si haces una declaración a los medios que van a estar ahí. ¿Cómo manejas la atención de los medios al defender a un cliente en casos así, considerando que puede durar mucho? Sabes, muchos abogados toman un enfoque diferente ante esto. Creo que depende un poco del caso. O sea, mientras vemos el juicio de Karen Reed, sabes, creo que sus interacciones con los medios probablemente les ayudaron a lo largo de los 2 juicios en ese caso. Así que creo que realmente depende. Creo que al principio tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, ya sabes, públicamente. En un caso como este, porque no quieres retractarte de nada. Ya sabes, a medida que el caso avanza, si hay cosas que crees que puedes decir dentro de las reglas, ya sabes. Si defiendes el caso, debes seguir las reglas de conducta profesional sobre lo que puedes decir. Por eso muchas abogadas prefieren no interactuar ni declarar ante la prensa. Y tal vez este sea ese caso. Pero aquí está el problema, si no interactúas con la prensa en absoluto, solo existe la versión de la fiscal de distrito y lo que aparece en sus documentos, lo cual no es bueno. Sí, y esa es la batalla, seguro lo notas, porque como quien cubre esto, sabes que cuando sale un documento nuevo, esa información suele acaparar los titulares. Veremos cuál es la versión de la historia de Miguel McKee. Ya sabes, ciertamente hoy es solo un paso adelante en lo que será un proceso largo, pero veremos qué sucede después. Abogada defensora penal Cielo Lázaro. Siempre es un placer tenerte en Ley y Crimen. Gracias por acompañarnos. Gracias, Chris. Eso es todo por hoy en Ley y Crimen. Suscríbete en YouTube, Spotify y encuentra En el Caso en Peacock. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.